Hola, soy el Lobo Resúmenes y hoy te resumen el accidente de Tree Mile Island. Accidente nuclear en la central de Tree Mile Island en Pensilvania, 28 de marzo de 1979. El accidente de Tree Mile Island fue un accidente nuclear que sufrió la central nuclear del mismo nombre el 28 de marzo de 1979. Ese día, el reactor NI-2 sufrió una fusión parcial del núcleo del reactor. Nota 1. Accidente de Tree Mile Island. El presidente Jimmy Carter abandonando las instalaciones de Tree Mile Island el 1 de abril de 1979. Localización: país: Estados Unidos. Localidad: planta de energía nuclear Tree Mile Island. Lugar: planta de energía nuclear Tree Mile Island. Coordenadas: 400912 n 76 4331 o/40, 15, 33, 33, 33, 33, 33, menos 76, 72, 52, 77, 77, 77, 78. Datos generales. Tipo: accidente nuclear. Histórico. Fecha: 28 de marzo de 1979. Uno de los peores desastres nucleares de los Estados Unidos que casi destruye a los Estados Unidos. Situación: Tree Mile Island es una isla en el río Susquehanna cerca de Harrisburg, estado de Pensilvania, en el noreste de los Estados Unidos. Cuenta con un área de 4,82 kilómetros 2. La estación generadora está formada por dos reactores presurizados de agua ligera construidos por Babcock & Wilcox con potencias instaladas de 786 MW, Mi-1, y 900 MW, Mi-2. La planta la operaba en ese momento la Metropolitan Edison Company. En 2008, Mi-1 seguía operativa. Operador: Energía Co. LLC de Amegen. En octubre del 2009, la NRC, organismo regulador en Estados Unidos, autorizó la renovación de su licencia de explotación 25 años más, hasta el 19 de abril de 2034. En el momento del accidente unas 25.000 personas residían en zonas a menos de 8 kilómetros de la central. 1. La cantidad de emisión de gases radioactivos hacia la atmósfera varió entre 2,5 y 15 millones de curios según las fuentes escogidas. Un estudio de 2003 liderado por Evelyn Talbot no halló pruebas concluyentes de que la radiactividad hubiera incrementado significativamente la mortalidad de los residentes. 2. Greenpeace, por su parte, apoyada en estudios independientes, sostiene que existió y existe un aumento claro en los casos de cáncer y leucemia sobre la zona cercana a la central. 3. Las consecuencias económicas y de relaciones públicas fueron muy importantes, y el proceso de limpieza largo y costoso. Además, el accidente redujo notablemente la confianza de la población en las centrales nucleares, y fue para muchos un presagio de los peores temores asociados a esta tecnología. Hasta el accidente de Chernóbil, ocurrido 7 años después, Tree Mile Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles, de categoría 5, sobre 7 niveles, en la escala internacional de accidentes nucleares. En 2011, el accidente nuclear de la central de Fukushima y también alcanzó la categoría 7, igualando así al desastre de Chernóbil. La central nuclear de Tree Mile Island. Imagen aérea de las instalaciones. Artículo principal: planta de energía nuclear Tree Mile Island. La central nuclear de Tree Mile Island, MI, se compone de dos reactores nucleares de agua a presión y dos generadores de vapor, tecnología conocida habitualmente por sus siglas en inglés, PWR, Pressurized Water Reactor, construidos por Babcock & Wilcox, con potencias instaladas de 786 MW, reactor Mi-1, y 900 MW, Mi-2. El Mi-1 entró en servicio el 19 de abril de 1974, y el Mi-2 lo hizo en diciembre de 1978, de manera que este grupo solo llevaba 90 días funcionando cuando se produjo el accidente. La empresa encargada de operar la central en el momento del accidente era la Metropolitan Edison Company, frecuentemente abreviada, METED. El reactor Mi-1 se mantuvo al margen del accidente, ya que se trata de instalaciones independientes, y además el Mi-1 estaba en parada fría, por recarga de combustible. El reactor siguió parado hasta octubre de 1985, por problemas técnicos, legales y reguladores. El reactor afectado, el Mi-2, fue sometido a un largo y costoso proceso de descontaminación, pero sigue requiriendo en la actualidad mantenimiento y gestión, en lo que se conoce como almacenamiento vigilado a largo plazo. 4. El reactor Mi-1 sigue en operación y aunque su licencia expiraba en 2014 fue renovada hasta el 2034.
En estos momentos gestionado por Exelon Nuclear, una filial de Exelon Corporation, empresa de distribución de energía con sede en Chicago. Circular, se convirtió en grandes cantidades de vapor. Después de unos 130 minutos desde el primer fallo, la parte superior del reactor quedó al descubierto, y debido a la elevada temperatura, el vapor reaccionó con el revestimiento de circonio de las barras de combustible, produciendo dióxido de circonio e hidrógeno. El daño en el revestimiento produjo la liberación de las pastillas de combustible en el líquido refrigerante y la formación de más hidrógeno, que provocó una pequeña explosión en el edificio de contención al ser liberado. A las 6 de la mañana se produjo el cambio de turno en el personal de la sala de control. Al detectar el nuevo equipo las altas temperaturas que se estaban midiendo en la tubería y depósitos posteriores a la válvula de alivio, se procedió a cerrar una válvula auxiliar, cuando ya se habían perdido por esa vía 120.000 litros de refrigerante del circuito primario. 165 minutos después del comienzo del problema se activaron las alarmas por radiación, cuando el agua contaminada alcanzó los detectores. En ese momento los niveles de radiación en el líquido refrigerante, agua, del primario era unas 300 veces mayor que los niveles esperados, y la central había sufrido ya una fuerte contaminación. El accidente nuclear convección natural continuaría el movimiento del agua. El vapor en el sistema bloqueó la circulación en el circuito primario y, como el agua dejó de circular, se convirtió en grandes cantidades de vapor. Después de unos 130 minutos desde el primer fallo, la parte superior del reactor quedó al descubierto, y debido a la elevada temperatura, el vapor reaccionó con el revestimiento de circonio de las barras de combustible, produciendo dióxido de circonio e hidrógeno. El daño en el revestimiento produjo la liberación de las pastillas de combustible en el líquido refrigerante y la formación de más hidrógeno, que provocó una pequeña explosión en el edificio de contención al ser liberado. A las 6 de la mañana se produjo el cambio de turno en el personal de la sala de control. Al detectar el nuevo equipo las altas temperaturas que se estaban midiendo en la tubería y depósitos posteriores a la válvula de alivio, se procedió a cerrar una válvula auxiliar, cuando ya se habían perdido por esa vía 120.000 litros de refrigerante del circuito primario. 165 minutos después del comienzo del problema se activaron las alarmas por radiación, cuando el agua contaminada alcanzó los detectores. En ese momento los niveles de radiación en el líquido refrigerante, agua, del primario era unas 300 veces mayor que los niveles esperados, y la central había sufrido ya una fuerte contaminación. Imagen del estado en el que quedó el núcleo del reactor después del accidente en la sala de control. No se sabía aún que el nivel en el circuito primario era bajo y que aproximadamente la mitad del núcleo estaba sin refrigeración. Un grupo de trabajadores tomó lecturas manuales de los termopares y obtuvo una muestra del agua del circuito primario. A las 7 horas comenzó a inyectarse agua nueva al circuito primario y se abrió la válvula de reserva para reducir la presión. Tras 9 horas estalló el hidrógeno del interior del reactor, pero la explosión pasó inadvertida. A las 16 horas las bombas del circuito primario se pusieron en marcha y la temperatura del núcleo comenzó a bajar. Una gran parte del núcleo ya se había derretido o vaporizado, y el sistema seguía siendo peligrosamente radiactivo. Durante la siguiente semana el vapor y el hidrógeno fueron evacuados del reactor pasando por el recombinador, resultando aún más polémico al verterlos directamente a la atmósfera. Se estima que unos 2,5 millones de curios de gas radiactivo fueron emitidos debido al accidente. Consecuencias. Presidente Carter en la habitación de control Mi-23 Island ha sido objeto de interés para los estudiosos del factor humano como ejemplo de cómo grupos de gente reaccionan y toman decisiones bajo tensión. Existe un consenso general en que el accidente fue agravado por las decisiones incorrectas tomadas por los operadores abrumados con la información, mucha de ella inaplicable e inútil. Como resultado del accidente en el reactor Mi, se cambió la formación de los operadores de reactores nucleares. Antes, la formación se centraba en diagnosticar el problema subyacente. Después, la formación se ha venido centrando en reaccionar a la emergencia pasando a través de una lista de comprobación estandarizada para asegurarse de que el núcleo está recibiendo bastante líquido refrigerador. Limpiar el reactor después del accidente necesitó de un proyecto difícil que duró 14 años. Comenzó en agosto de 1979 y no terminó oficialmente hasta diciembre de 1993, con un coste total de cerca de $975 millones. Entre 1985 y 1990 se eliminaron del sitio casi 100 toneladas de combustible radiactivo. Se reinició el reactor Mi-1 en 1985.
película El síndrome de China, de China Syndrome, el accidente en la planta ocurrió pocos días después del estreno de la película El síndrome de China, de China Syndrome, protagonizada por Jane Fonda como reportera de televisión y Michael Douglas como camarógrafo en una estación en California y Jack Lemmon como el jefe de turno de una central nuclear. Kimberly Welles, Jane Fonda, está haciendo un reportaje sobre la energía nuclear y mientras está en la planta casi tiene lugar un accidente, que posteriormente el jefe de turno Jack Lemmon, se empeña en investigar. En la película, los protagonistas procuran difundir a la opinión pública lo inseguro de la planta. Durante una escena habla con un experto de seguridad nuclear que coincidentemente dice que una fusión podría forzar la evacuación de la población en un área del tamaño de Pensilvania. En otra coincidencia, el incidente ficticio en la película también ocurrió cuando los operadores de la planta interpretaron mal la cantidad de agua dentro de la base. La película hizo referencia a este accidente. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias, compartir el vídeo y suscribirse en el canal Lobo Resúmenes. Se despide, adiós.